¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos al día siguiente de una agitada jornada electoral. Estamos con ustedes en vía pública para desmenuzar los resultados. Vamos a mirar los presidenciales, pero también vamos a analizar los parlamentarios y esto tuvo de todo. Quizás después de la sorpresa que se generó tanto para Sebastián Piñera, menos porcentaje calculado, y para Alejandro Guillé lo mismo, y por supuesto el caudal de votos y de porcentaje que recibe la candidata Beatriz Sánchez, además de la instalación del Frente Amplio, que pasa de tener 3 a 20 diputados en la Cámara y un senador, logran un senador antes que el Partido Comunista, solo por citar un ejemplo. Definitivamente aquí hay cosas que demuestran que la evolución política ha quedado reflejada en la intención del voto. Vamos a conversarlo con nuestros invitados, pero desde ya les quiero presentar la pregunta que tenemos formulada en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque nosotros queremos saber, es muy temprano probablemente a lo mejor para algunos tomar la decisión, otros en cambio la tienen clarita desde el principio, si va a participar votando en la segunda vuelta presidencial. Evidentemente que, como siempre lo decimos, esta no es una encuesta ni metodológica ni nada, porque además asumimos y partimos de la base de que quienes están viendo este programa lo están haciendo de forma voluntaria, les interesa la política y probablemente sí van a tener intenciones de participar en una elección. Bueno, de todas formas lo vamos a estar comentando, pueden participar también con el hashtag Vía Pública comentando en Twitter. Ahí está la pregunta entonces, ya vamos a ir con ella en los próximos minutos. Algunas cosas marcaron la jornada del día de hoy. La Bolsa de Comercio de Santiago, que registró su peor caída en más de 6 años después de las elecciones. Probablemente el dólar, además, que sube 10 pesos durante la jornada, se convierte en otra de las noticias del día. La justicia levanta temporalmente el arraigo que pesa sobre Natalia Compañón para permitirle viajar a Argentina. Juan Díaz, el operador político vinculado a la UDI, es el primer condenado en el caso tras admitir delitos tributarios y pago de sobornos a funcionarios municipales. Y crece también la incertidumbre en Argentina en torno a la desaparición de un submarino en el Atlántico Sur. Un operativo multinacional se mantiene desplegado en toda esa zona. Antes de revisar algunos de estos temas, esta recomendación que siempre de las nuevas que llegan al Parlamento, vamos a conversar con figuras que se convierten a partir del 11 de marzo en diputados, y con ellos queremos conversar esta noche. Están con nosotros Diego Chalper, diputado electo por el distrito número 15, es independiente de Renovación Nacional. Gracias, Diego, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Quisiera recordar que Diego Chalper fue uno de los primeros panelistas de este glorioso Vía Pública. Programa. Así es, el 2012, ya hace muchos años. Estábamos en 8. Estábamos, tanto candidato que salió de ese panel. Ok, gracias. Andrés Molina, diputado electo por el distrito 23 por Bópoli. Gracias, Andrés, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Miguel Crispi, diputado electo por el distrito número 12, representando a Revolución Democrática. Gracias, Miguel, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Feliz de estar aquí para iniciar esta nueva conversación, de nuevo ciclo. Y Cosme Mellado, el diputado electo por el distrito 16 por el Partido Radical Socialdemócrata. Cosme, gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias. A ver, voy a partir primero con la gentileza de regalarles los primeros minutos para que me digan cómo se sienten, porque en el fondo aspirar al Congreso no es cualquier cosa. Esto es una cuestión republicana, más allá de las diferencias ideológicas que cada quien tenga. Me imagino que ahí hay un objetivo que uno se traza para poder pretender, ¿no?, escribir las leyes y generar el debate que se produce ahí, parlamentar, discutir. Parto contigo, Diego. Mira, yo estoy muy contento. A ver, yo creo que todos los que hemos vivido la campaña sabemos que es de un nivel de intensidad sin comparación. Yo le puse el examen de grado de la vida, porque es lo más intenso que por lo menos a mí me ha tocado vivir, pero al mismo tiempo es de las cosas más enriquecedoras que a uno le puede tocar por la cantidad de gente que conoces, por la cantidad de realidades que si no, no tendrías ninguna posibilidad de conocer. La gente que te abre sus casas, que te abre sus problemas, que te cuenta sus dramas. Entonces, yo por lo menos sostengo que es como un curso rápido de servicio público. Yo soy un agradecido además de haber estado en comuna rural, como es el Distrito 15, que combina Rancagua y Rengo, que son comunas urbanas, pero también comunas muy rurales, que tienen problemas que uno no se imagina a veces en Santiago. Temas de agua potable, temas de alcantarillado, que hoy día son cada vez menos propios de las urbes urbanas, valga la redundancia. Entonces, yo creo que para mí por lo menos fue muy intenso, pero muy motivante y efectivamente en nuestro distrito además logramos sacar 3 de los 5 y efectivamente me tocó hacer una contribución en ese sentido porque todos apostaban que yo sacaba menos votos de los que finalmente saqué. Entonces yo creo que eso también te habla de un sentir generalizado de renovar las caras, de buscar gente joven y por lo menos para mí fue una experiencia muy intensa pero muy enriquecedora. ¿Fue lo mismo para ti, Andrés? Mira, muy bonito. En lo intenso, tú sabes que a mí me tocó ser intendente de la Araucanía 4 años. Creo que es de las pegas más intensas también. Pero esto se concentra en un periodo de 3 meses muy bonito. Primero, agradecer. Yo te diría que la sensación primera es de un agradecimiento tremendo a la gente que te abrió las puertas,
que pudiste entrar a su casa, que llegaste a la comunidad mapuche, que mucha gente que se acercó también a manifestarte sus preocupaciones y no me queda más que agradecer. Nosotros la verdad es que pudimos arrastrar ahí, Felipe Casa arrastró a una senadora fantástica también, que sacó poca votación, pero una mujer que va a dar, se van a acordar ustedes de esa mujer, porque una mujer muy técnica, una gran mujer, que ha trabajado con nosotros, trabajó en el gobierno del presidente Piñera también, fue directora de Cercotec, y me tocó a mí arrastrar también al director de Cernatur, un hombre que va a ser probablemente el hombre que va a poner el tema turismo en el Parlamento, muy importante, Sebastián Álvarez. Así que muy contento, porque imagínate 4 parlamentarios de la Araucanía, donde la UDI no tiene ningún parlamentario y donde RN era justamente ahí el bastión de RN, la región. Así que muy contento y agradecer. Bonito, yo te diría que uno siente también un orgullo por estar también liderando un movimiento nuevo, Evolución Política. Lo formamos al interior del gobierno del presidente Sebastián Piñera, muchos de los funcionarios que trabajábamos en el gobierno, pero que no nos sentíamos identificados con los partidos tradicionales. Así que muy contento porque se va consolidando este proyecto, logramos tener 8 parlamentarios, 6 diputados, 2 senadores, así que en resumen, agradecer. Miguel. Mira, yo creo que esta campaña ha sido por lejos, al menos de los momentos más emocionantes que me ha tocado. Yo fui dirigente estudiantil, ahí con Diego compartimos. Periodo 2008-2009 en la FEUCA, iniciamos el NAU, que ha llevado varios años trabajando, después hemos Revolución Democrática, pero ser candidato en este caso en las comunas de Puente Alto, La Florida, de La Pintana, Pirque, San José, en espacios donde uno trata de empalmar el diagnóstico con la realidad. Y lo que nosotros nos encontramos al comienzo era de la ausencia de vínculos. Nosotros tenemos un proyecto que intenta politizar en el buen sentido de la palabra, de que volvamos a discutir de lo público, de la política y cómo eso afecta a nuestras vidas. Pero ahí ya no hay vínculos. Ya a la gente le cuesta salir de su casa, las juntas de vecinos son cada vez menos, los clubes. Y donde no hay vínculos, no hay política. No hay posibilidad de tener esa conversación colectiva. Entonces nuestro esfuerzo de generar esa conversación y de conversar y de conversar y de conversar y de a poco irte dando cuenta de que te vas metiendo, de que te van escuchando, y que hubo un cambio y que al final tiene un resultado. Y en este caso el resultado es también del esfuerzo nacional que hizo Beatriz Sánchez, que hizo el Frente Amplio, que se mete de una manera espectacular en escena, que habla de un cambio de ciclo y también abriendo la esperanza de... Porque al final nuestro principal adversario, siempre lo decía, no era ni la nueva mayoría, no era ni la derecha, no era Andrade, era básicamente la falta de expectativas de que las cosas pueden cambiar. Porque nosotros tenemos un discurso de transformación y ese discurso se va instalando y en eso fue realmente maravilloso y por supuesto agradecer más de 25.000 personas que confían en ti, de verdad, como es mucha gente. ¿Por qué 25.000 personas podrían, 14.000, no sé, 20.000 podrían llegar a confiar en ti, darte el voto? Hoy día es muy difícil y cuando pasa es porque conectaste y hoy día lo que queda es que la promesa y la palabra empeñada haya valido y podamos hacer ese trabajo al cual nos comprometimos, claro. Cosme, ¿en tu caso? Bueno, para mí fue un momento muy especial porque yo soy chimbaronguino, vengo de la capital del Mimbre, soy colchagüino y para mí fue un momento distinto porque yo fui muchas veces alcalde de mi comuna. Yo fui 4 periodos alcalde consecutivos. Antes fui concejal y fui dirigente social. Entonces la oportunidad que tuve a través del Partido Radical, la garganta, porque anoche celebramos hasta muy tarde. Entonces, yo quiero comentarles porque cuando digo que es distinto es porque más allá de los resultados que uno espera, que normalmente es una tendencia dentro de un distrito por la cantidad de comunas involucradas, yo estoy hablando de 3 provincias, provincia de Cachapoal, Colchagua y Cardenal Caro. Claro. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de 20 comunas involucradas y donde en mi comuna yo obtengo el 40% de los votos que me permite llegar al Congreso. O sea, la fuerza de la nueva mayoría, la fuerza de Chimbarongo me llega al Congreso porque saqué más votos que los propios candidatos presidenciales en mi comuna. Sin duda fue un resultado espectacular y que se suma, por supuesto, al resto de las comunas que hoy día esperamos representar. Teníamos un programa interesante nosotros. Rescatamos el tema de la identidad en mi comuna por el tema de la artesanía en Mimbre. Llegamos los artesanos incluso a Europa hace un par de años cuando fuimos a Polonia y uno de los artesanos nuestros logró el primer lugar mundial, en este caso Miguel Ortega, un chimbaronguino, que hizo el cambio de lo que había el antes y el después en materia de identidad local.
y después, posteriormente, el ministro de Cultura viaja a nuestra comuna y nos declaran ciudad artesanal del mundo. Y eso fue parte de un proceso importante de muchos años. Yo partí en el 2005 como alcalde a devolverle la mano a mi comuna y eso lo que hicimos fue una transformación local muy interesante que terminó y culminó. Yo diría que no culmina, yo creo que topa techo en el punto de vista de la promoción de la ciudad hacia afuera. Ahora, esta transformación de la que tú me hablas desde el punto de vista local, déjeme llevarla ahora al Parlamento. Este es un Congreso que, particularmente la Cámara de Diputados, nos va a mostrar un montón de caras nuevas. Vamos a tener una variedad de partidos, además, porque nunca antes habíamos tenido 28 partidos en competencia en una elección como fue lo que vivimos en el día de ayer. Personas jóvenes en muchos casos, no necesariamente todas, porque la verdad es que la renovación no tiene que ver solamente con una cuestión generacional, a pesar de que el Frente Amplio, si no me equivoco, el promedio de edad es ser de los 37 años, más o menos, de los parlamentarios. Creo que sí, creo que anda por ahí. Sino que a partir de ahora se va a construir una nueva forma, probablemente, de generar diálogo. ¿Qué expectativa tienen ustedes en esto? Porque visto desde fuera, seguramente hay quienes se quedan con la sensación de que el Congreso de alguna manera se nos venía chanchando en las formas de discusión legislativa. Comienzo contigo, porque aquí vamos a tener de todo, digamos. Sí. Lo primero decir es que a lo menos en mi análisis aquí claramente se acaba la transición. Y eso, la historia hará su juicio, pero lo que viene es un momento distinto, con un sistema electoral distinto, con un parlamento que va a tener una competencia distinta, donde los incentivos ya no están en negociar con el secretario general para que te pongan la papeleta, sino que tienes que salir a reconstruir la política. Yo creo que hoy día es más difícil ser candidato. Antes era ser candidato era entrar y ser un honorable diputado. Bueno, hoy día no, tú tienes que enfrentarte al descrédito de la política y reconstruirlo. Y eso yo creo que habla de una época totalmente distinta, de la cual nosotros esperamos ser una parte constitutiva, de no solamente haber puesto una bandera con esta nueva bancada de 20 parlamentarios, sino que haya cierta articulación para poder construir mayorías para transformar Chile. 21 en el estricto rigor parlamentario, son 20 diputados más un senador. Más un senador. Claro, son 20 parlamentarios. Y en eso nuestra expectativa es, y yo creo que también desde el mundo del movimiento social, es el tránsito desde la identidad a cómo uno construye cambio. Y el Parlamento, también nosotros tuvimos la experiencia, teníamos 3 parlamentarios, que era Giorgio, Gabriel, Vlado Mirosevic, más como desde una trinchera. Bueno, hoy día ya no vamos a estar en la trinchera. Y eso también supone más... ¿Tú lo sentías así, en una trinchera? O sea, lo que pasa es que al final sus votaciones podían generar ciertas tensiones, pero quien tenía el sartén por el mango no era ninguno de ellos 3. Ahora, con 20 diputados en un Congreso, en una Cámara de 155, tampoco que tengan, digamos, la mayoría. Para construir mayoría, esos 20 votos se necesitan. Antes no eran necesarios para muchas votaciones. Hoy día, esos 20 votos, si la nueva mayoría quiere construir, en el caso, por ejemplo, que Guille pudiera ser presidente, si quieren pasar sus proyectos de ley, van a tener que conversar con nosotros. Y nosotros pondremos nuestros términos. Ya, vamos a ir a eso en un momento más. Te hago la misma pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tienes tú respecto de esa discusión parlamentaria que se generará ahora? Mira, yo creo que cobra mucho sentido el pertenecer a una coalición, y en este caso a partidos que estén bien conformados. Yo creo que hoy día tenemos como ejemplo donde hay el mismo caso Frente Amplio, nosotros mismos que estamos hoy día en una coalición bastante más ordenada de lo acostumbrado, digamos, en nuestro sector de la centro-derecha. Yo creo que va a tener mucho sentido eso, estos temas individuales. Entraron varias personas en forma independiente al Parlamento también. Yo creo que ahí va a haber también un desafío para ella. Yo te diría que la calle también tiene y va a tener que tener un peso que probablemente no va a ser el que tuvo en su minuto. Yo creo que hoy día la calle también la ganamos muchos de los que hicimos hoy día campaña, donde fuimos a la calle, donde estuvimos dando la cara y donde vemos que este gobierno en general, muchos de sus candidatos no se atrevieron a estar ahí. Y eso también es importante porque tú tienes que poner tus prioridades, y yo creo que el Parlamento va a tener que dejar de escuchar a las prioridades que son así diariamente, que porque cualquier motivo estamos legislando porque en la calle apareció fulanito, sutano diciendo cualquier cosa, y entonces en 2 minutos estamos haciendo la ley con el nombre del caballero que está levantando una bandera en la calle. Y eso ha sido, yo diría, uno de las... Ahora, desde mi punto de vista, todo cariño, pero las leyes que llevan nombre en Chile son leyes más o menos respetadas. Sí, pero el momento de la ley... La ley Emilia, la ley Ricardo Soto, son leyes... Pero el momento de la ley, el momento cuando legislativo, ¿cierto?, se hace justamente cuando estamos escuchando un problema. Yo creo que hemos ido siempre atrasados. Yo creo que hoy día hay un desafío donde tenemos que construir leyes para nuestros adultos mayores,
que no marchan, tenemos que construir leyes para nuestros niños que todavía hoy día están viviendo en pobreza, principalmente en regiones como la mía, donde 1/3 de los niños viven en pobreza, donde tenemos el problema de Sename y que no tenemos que esperar. Déjame recoger eso que tú estás diciendo, que también voy a unirlo con lo que tú planteas recién, Miguel. Diego, los parlamentarios tienen facultad para presentar proyectos de ley siempre y cuando no impliquen gasto del Estado. Sí, en el fondo sabemos que en Chile, en la práctica, los grandes proyectos de ley los empuja el gobierno. Los empuja el gobierno, porque además les fija las urgencias o los tiempos de discusión. Miguel decía, si quieren sacar adelante proyectos, van a tener que sentarse a negociar con estas bancadas, por ejemplo, la bancada del Frente Amplio, con 21 parlamentarios en total. ¿Tienen realmente poder hoy día los parlamentarios cuando pareciera que está concentrado, digamos, en el presidente de la República? ¿Sabes lo que pasa? Que yo distingo el poder formal y el poder informal. A ver. El poder formal es toda la negociación de ley de presupuesto, es que todo gasto del Estado también requiere la aprobación por parte de los parlamentarios. Entonces, no es, a ver, efectivamente el gobierno es el que tiene la manija de empujar los proyectos, poner las urgencias, pero no deja de ser cierto de que hoy día, especialmente un gobierno, cualquiera sea que no va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener que sentarse a negociar con la oposición. Y eso, cómo se maneje va a ser muy importante para lo que viene. Ahora, ¿a qué le llamo yo el poder informal? Que es que yo no creo en un parlamentario 100% dedicado a lo legislativo porque eso no es real. Tú como parlamentario hoy día tienes al menos dos responsabilidades. Uno, ejercer liderazgo, especialmente en lo que yo llamo el tejido social de tu distrito. Yo hoy día, gran parte de la campaña que me tocó hacer, mencionaba Miguel, la relación con los cuerpos vivos de la sociedad civil, tiene que ver con cómo tú te transformas en alguien que contribuye en que a ellos les vaya mejor. Y eso es un liderazgo informal. Y obviamente tú, dentro de tu distrito, dentro de tu región, pasas a ser un referente. Por ejemplo, la región mía, para no aburrirlo, pero está todo el tema del Paso de las Leñas, que es un tema de una infraestructura y una inversión vial súper relevante, y en las mesas de negociación con Argentina están los parlamentarios. Porque al final del día, cuando haya que aprobar esos proyectos y esas inversiones, tú vas a necesitar el voto de los parlamentarios en la Comisión de Transporte. Entonces, yo creo que esa visión del parlamentario 100% dedicado a lo estrictamente competencia formal es una cosa abandonada, y que yo creo que en mi sector político, y creo que una de las cosas potentes que viene en la centroderecha, es que vamos a ingresar una serie de personas que tenemos la convicción de que tenemos que ir a disputarle los cuerpos vivos de la sociedad civil, las universidades, los gremios, a una centroizquierda que lo ha sabido hacer mejor que nosotros. Yo soy un convencido que hoy día la fuerza del Frente Amplio se explica por un buen trabajo, y en eso no tengo ningún problema en reconocerlo, pero también con lo que yo llamo un walkover absoluto de la centro derecha en esos espacios. Y yo creo que, por lo menos los que... de la concertación a la mayoría, que fue una decisión, abandonar esos espacios, desorganizar al país. Yo cierro con la siguiente idea. Yo creo que Chile Vamos va a tener una mayoría fuerte. Nosotros vamos a tener 76 diputados, que no es poco. Por lo tanto, vamos a tener una responsabilidad súper grande. Ya sea que yo espero que seamos gobierno, pero hay que estar en los dos escenarios. Pero si tú me preguntas qué es lo central hoy día, que el Parlamento tiene un poder muy importante, pero los parlamentarios, a su vez, tienen un rol muy importante de ser catalizadores, conectores y liderar lo que son las demandas sociales. ¿Lo sientes así tú, Cosme? Lo que pasa es que yo siempre he diferenciado entre los temas nacionales y los temas locales. Porque hay temas nacionales seguramente donde van a haber negociaciones con el tema de las pensiones, el tema que va a pasar con la AFP. Son temas, ¿no es cierto?, que le afectan a la gran mayoría de la ciudadanía y que ahí no tienen que ver con la representación de tu distrito. Pero sí, yo creo que es importante que nosotros también, la ciudadanía, nos mida por la capacidad que tenemos de tener la formulación de un proyecto distrital en este caso. Nosotros teníamos un proyecto distrital, planteamos lo local de transformarlo también a nivel de otras comunas. Logramos que una comuna como Chimbarongo, que tiene cerca de 40.000 habitantes, tuviera una identificación nacional e internacional, como les comentaba anteriormente. Y creemos que se puede crear un circuito de comunas con identidad. El desarrollo económico de las ciudades pasa también por la industria del turismo. Nuestro país se está promoviendo internacionalmente, pero falta también intrapaís. Tenemos que ser capaces también de potenciar lo que somos, poner en valor lo que ya tenemos. Ahora te pregunto aquí, tú como representante de un partido de la nueva mayoría, ¿qué sientes cuando se hace este emplazamiento de que pareciera que ustedes dejaron abandonado un cierto reclamo, una cierta demanda de ciudadanos, y que de alguna manera, después de haber depositado esa confianza, con el paso del tiempo, finalmente salieron a buscar ese respaldo en otros lugares y encontraron mejores respuestas en el Frente Amplio, en Evópolis, en distintos lugares? Existe desafección hacia los partidos políticos en general. Sin duda, los nuevos movimientos crean una expectativa también interesante para una ciudadanía que tampoco quería ir a votar.
O sea, es importante también pensar qué es lo que está ocurriendo al interior de las coaliciones, qué pasa con los partidos tradicionales. Ahí entonces yo creo que hay un cuestionamiento que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Para ver cómo enfrentamos a esa ciudadanía que está demandando también mayor responsabilidad. Tengo la sensación de que siempre se está diciendo tenemos que revisarlo, pero siento como que esa frase viene hace mucho rato. Sí, puede ser, pero también nosotros somos nuevos actores políticos. Creemos que también tenemos una responsabilidad allí para adelante. Porque También no es actor político en el Congreso. O sea, así es. Porque, dicho por el mismo diputado electo, usted ya mucho rato trabajando en política. Así es, pero yo no tenía tendencia tampoco en las líneas políticas de los partidos políticos. Los alcaldes tienen una limitación local, no tienen mayor posibilidad, ¿no es cierto?, de influir dentro de la estructura partidaria. Eso es distinto. ¿Cuándo se convierte un partido en tradicional? Porque se dice, aquí los partidos políticos tradicionales. Entonces, ¿cuándo Revolución Democrática va a pasar a ser un partido tradicional? Porque digo, yo creo que tiene que ver con una cuestión de tiempo, tiene que ver con una cuestión de gestos, tiene que ver con una cuestión de costumbre o malas costumbres. No, yo creo que nosotros tenemos que mantener la rebeldía frente a una práctica. A ver, yo creo que, por ejemplo, ciertas prácticas que tienen los partidos tradicionales es la práctica clientelar de cómo hacer el trabajo parlamentario. Aquí Claudio Fuentes, imagino que quizás ha estado acá en otros programas, de un texto que hizo ahora, que hizo un seguimiento de campañas pasadas, de cómo un parlamentario va y dice, buenas tardes, ¿qué necesita? Ya, aquí están los abogados, ya, o sea, que no tiene que ver con la representación, sino de una práctica clientelar de una transacción. Yo creo que un partido moderno lo que hace es construir vínculos, es organizar, y en eso de lo que se decía antes, lo que hizo la Concertación fue entender de que el ejercicio del poder se resumía en la correlación de fuerza de los 120 parlamentarios que había. Si había mayoría simple, si estaban los senadores designados, etc. Pero se olvidó de que la correlación de fuerza está en el país. Claro. Nosotros tuvimos mucha más fuerza que en estos años con Giorgio y Gabriel, el 2011, cuando no teníamos ningún parlamentario, ni uno de 120. Tuvimos mucha más fuerza, porque logramos movilizar algo que estaba afuera de la política tradicional. Y en eso, no sé, Revolución Democrática, a lo que estamos tratando de aspirar, y ya no solamente en las comunas en Providencia, en Ñuñoa, en Santiago, sino en Maipú, en Puente Alto, en regiones, es de conectar con una ciudadanía que se ha sentido totalmente alejada. Que la política y un partido político es un marciano, que escucha el debate público en la televisión y dice, ¿de qué están hablando? De esa pelea del último debate presidencial. ¿Ustedes le reconocen esa mismo a Evópoli? Yo creo que hay un esfuerzo claramente generacional que hace una crítica, pero que creo que lo expresa, yo creo que Evópoli lo expresa de una manera más tecnocrática, pero hace un esfuerzo también que lo ha hecho en estas campañas de meterse en espacios populares. Nosotros lo estamos haciendo también. Creemos que es parte del desafío de renovar la política en Chile, porque o si no, hoy día dimos una sorpresa y votó mucha más gente de la que esperábamos. Yo creo que en gran parte se explica, yo lo veo así por supuesto, pero el liderazgo de Beatriz Sánchez, que está fuera del registro de los políticos y de los candidatos que estaban ahí arriba de la mesa. Pero para adelante, si no conectamos y lo hacemos de una manera distinta, estamos medio sonados. O sea, claro, vamos a terminar hablándonos a nosotros mismos. Se genera una cierta expectativa también. O sea, uno ve la votación de Felipe Kast y cómo Felipe Kast logra arrastrar precisamente por el alto nivel de respaldo cuando 2 semanas atrás, no voy a decir la encuesta, voy a decir las percepciones dentro del partido era que se incluso arriesgaba a perder. Digo, es que la gente está confiando, está apostando también por esa renovación en política. Por lo tanto, la respuesta que se entregue, dado los altos niveles de expectativa que hay, puede ser o muy, muy certera o muy equivocada, ¿no? No, y es un desafío. Es decir, cuando tú hoy día logras ser electo, fuiste a la calle, conversaste con la gente lo que te dice, oiga, usted no van a volver más, usted me está pidiendo esto, nunca más lo voy a ver. Es decir, hay una carga que te tira en el minuto que tú estás en contacto con ellos, que tiene que ver con una serie de hechos que le han sucedido durante quizás 20, 30 años. Y bueno, y los que somos nuevos en esto, tenemos que hacernos cargo justamente de decirle, mire, primera vez que estoy elegido, permítame que pueda entrar en esto, ya veremos, ¿cierto? Si usted luego de los 4 años, yo no vuelvo a la calle, no vuelvo a hablar con usted, no le vuelvo a pasar un volante en una esquina, no vuelvo a la feria, y eso cuesta porque la gente se mete en el Parlamento y en 2 minutos también está echado por la opinión pública como fresco, como ladrón, como mentiroso, como todo lo que le dicen hoy día a los parlamentarios y la generalización completa, es decir, tú aquí te metías en un cuento, arrastráis familia, arrastráis todo a un tema bien complicado. Ahora, yo creo también, y quiero hablar de las responsabilidades que tú decías respecto a nosotros tenemos un rol fiscalizador tremendamente importante en el Parlamento. Y ese rol lo tienen los diputados y no lo tienen los senadores.
Y yo honestamente creo de que aquí ha habido en el último tiempo una falta de ese rol tremendamente. ¿Por qué? Porque los propios diputados han instalado a sus familias en las instituciones públicas. Y digámoslo, eso se escuchó a través de José Antonio Caz, se dijo, mire, que el presidente puso a la hija en cargos de confianza, pero aquí las instituciones públicas, es decir, aquí tenemos que hacer una reforma al Estado. Desde mi punto de vista, ojalá el presidente Piñera pueda tomar esta bandera que está ahí. Si gana. Claro, si gana, que la pueda tomar, porque ¿sabes lo que pasa? Es que es súper importante, porque, oye, ¿qué tiene que estar el director del registro civil, el director del INE, siendo un tipo que tiene el color político y que tiene que, en definitiva, eso no tiene ningún sentido? Yo creo que ya llegó el minuto. Y por otro lado, vimos en el último tiempo, yo como intendente lo puedo decir con toda claridad, yo nunca instalé un pariente y tampoco instalé parientes de los parlamentarios en el gobierno regional, nunca. ¿Te lo pidieron? Nunca me lo pidieron, nunca me lo pidieron. Es decir, y lo dije y lo he declarado, yo nunca tuve peticiones de hermanos de, qué sé yo, de Alberto Espina, pero de José pasa, García. porque usted mismo está diciendo que pasa. Pero lo que te digo es que claro que sucede y eso no puede ser. Es decir, yo creo que tiene que llegar el minuto en que nosotros, que estamos entrando nuevos... Una pregunta, por ejemplo, ¿usted estaría de acuerdo? Porque hay un tema de poner cargos, ¿cierto? Pero otra cosa es, por ejemplo, que en el mismo distrito empieza el alcalde es tu hermana, el concejal es tu primo. Pasa cotidianamente. A mí no me parece normal. Pero son de elecciones populares. Es decir, hagamos una diferencia. Yo Por creo eso hago la pregunta. Elección popular, yo no puedo pedirle a una persona que no se someta a una elección popular. Incluso felicito hoy día a mucha gente que someterse solo ya a una elección popular en un... Sí, porque hay en un distrito distinto podría ser. Bueno, ya, pero cuando... Porque al final la gente dice, un poco distinto ahora. Claro, pero cuando es elección popular, ¿cuál es tu conflicto ahí? No, lo que se empiezan a generar son como unos fundos, donde tú tienes familias instaladas gigantes que empiezan a ocupar distintos espacios de poder. Pero la gente los pone ahí, no los puso, sino que la eligió la gente. Aquí el tema más delicado es que tú tienes que ejercer un rol fiscalizador. ¿Cómo lo ejerce en la dirección de salud? Si tienes a tu yerno, tienes a tu hija, y el director de salud le dio la pega a ella, y tú tienes que pedir oficio... Sí, no, está claro, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces tú ves claramente de que ese diputado se dedica a fiscalizar las instituciones en las cuales no tiene la familia instalada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer... Ahora, ahí hay un punto, yo creo que Miguel ahí sí tiene un punto, que no debe ser fácil cuando uno tenga que fiscalizar, me imagino, en la Municipalidad de Santiago, si hay un diputado que es hermano del alcalde, sí, por ejemplo. O sea, ahí... Es más difícil la cosa. Claro, porque hay una cuestión, para un vínculo sanguíneo, pero de todas maneras lo mismo también es cuando uno va a fiscalizar a una persona que conoce, que es muy cercana y por el que hizo campaña también, o sea... Me imagino yo que para el senador electo por Valparaíso, del Frente Amplio, si tuviese que ponerle ojo al alcalde de Valparaíso, probablemente también se le hace difícil. Digo, ya entramos a hilar fino. Yo creo que esto tiene que ver más bien con el criterio con el que uno finalmente quiere tomar las riendas de la política y, digamos, pasar la posta, que es más o menos como yo lo estoy entendiendo. Ahora, este paso a la posta... Cualquiera que estuvo en la calle, Juan Manuel, se da cuenta que el tema de la corrupción hoy día, especialmente en los hombres, es bien impresionante, entre 25 y 45 años, es su tema. La corrupción. Y yo creo que en esto hay otros países que dan ciertas herramientas bastante más efectivas. Yo, por ejemplo, me tocó, por la suerte de trabajar en el Parlamento alemán... No vaya a votar, yo sé. No, si estoy en campaña para eso, oye. Pero te digo, en Alemania, por ejemplo, hay ciertas causales de delito. Cuando tú pones personas relacionadas o pones a alguien flagrantemente incompetente, eso hay que probarlo, por supuesto, pero como tú, por ejemplo, pones a alguien flagrantemente incompetente, tú tienes sanciones penales. Yo propuse a principio de año, con mucha polémica en mi región, no trascendió, que el pituto fuera, en ciertos casos, un delito. O sea, si tú a sabiendas pones a alguien en un cargo sabiendo que es incompetente, hay que hacer ciertas presunciones que en otros países operan para poder demostrar eso y probarlo en juicio, tú recibas sanciones, porque al final es una forma sutil, Juan Manuel, de malversar los fondos del Estado. Cuando yo pongo de director de un hospital a un tipo, por el poder político que tengo, sabiendo que es incompetente, o por lo menos presumiblemente incompetente, yo tengo que responder por eso. Y hoy día esa red clientelar a nivel municipal, a nivel de los gobiernos regionales, es tremenda. Déjame preguntarle a ustedes dos, que forman parte, de alguna manera, de partidos, como los han denominado aquí, más tradicionales. ¿Por qué quisiste ser parte de Renovación Nacional? A ver, yo la verdad, digo porque no voy a empezar en la lógica de poner ejemplos puntuales, porque al final da la sensación de que unos más, otros menos, todos los partidos han caído más o menos en las mismas lógicas. ¿Por qué ser parte entonces de un partido como ese y no trabajar en la construcción de un movimiento nuevo, como lo hicieron aquí Miguel? Por una razón muy de fondo, a ver, o sea, no muy de fondo, muy concreta. Yo creo que el nuevo sistema electoral
te requiere que tú estés dentro de un bloque político. Y en mi caso, Renovación Nacional tuvo la generosidad de, respetando mi independencia, que viene desde el punto de vista de haber sido dirigente estudiantil, bueno, de hecho lo mencionaba Miguel, de darme ese espacio como independiente. Entonces, yo fui dentro de Chile Vamos, en el cupo de Renovación, como independiente. Y obviamente, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? Yo me convencí que hoy día, por lo menos en la centro-derecha, una de las cosas que a mí me tiene muy contento y que creo que marca diferencia con las otras coaliciones en competencia, es que se ha logrado un nivel de institucionalidad interna que naturalmente la centro-derecha nunca tenía. La centro-derecha es muy cargada a los ismos, el piñerismo, el lavinismo, el ismo. Y yo creo que hoy día lo que va a romper el esquema de la centro-derecha es una coalición fuerte. Y yo, por lo tanto, siento que en ese contexto mi contribución tiene que darse dentro de un partido que tiene, como todos los partidos, sus cosas buenas, sus cosas malas, pero que ha ido avanzando progresivamente en dos frentes que para mí son muy importantes. Uno, en tener cada vez más vasos comunicantes con lo que yo llamo un centro de inspiración social cristiana que es capaz de dialogar con el PRI, con la ADC, y yo creo que ahí se puede dar una cosa interesante a la cual yo quiero contribuir. Y también me parece a mí que Renovación Nacional, no por nada hoy día es el partido más fuerte de la coalición. Yo creo que eso habla principalmente porque se ha ido desarrollando un sello donde la economía social de mercado y otra serie de valores que para mí son importantes tienen asidero. Entonces, yo personalmente creo que hoy día, estoy hablando de la centro-derecha, cada uno tendrá su lectura, no hay espacio a los gustitos. Ya, pero tenemos que funcionar en una lógica. Pero eso también lo podrían encontrar en Evópolis, que también forma parte de esta institucionalidad. Lo que pasa es que en Evópolis yo tengo, Juan Manuel, diferencias personales desde el punto de vista ideológico, y está muy bien. O sea, yo creo en una centro-derecha que hayan distintas expresiones. Ya, y creo que Evópolis representa un mundo. Déjame preguntarte a ti entonces, Juan, lo mismo. Partido Radical, un partido que permanentemente se le está cuestionando el que cuando está en el gobierno se están repartiendo instituciones, que el Partido Radical siempre tiene o este determinado sector, o que, no sé, o es la dirección de Gendarmería, o da lo mismo. Bueno, ¿Por qué ser parte, digamos, de un partido y no formar o intentar un movimiento nuevo? Yo vengo también de un mundo distinto también. Mi origen nace en la democracia cristiana. Yo nací allí. Nací al mundo social, político, en la década del 90. Yo fui concejal en el primer periodo por la ADC, después 2000 hasta el 2008, y allí cuando ocurre un hecho histórico a nivel nacional, cuando el ex senador Adolfo Saldívar fue expulsado de la ADC, en ese momento varios, creíamos que éramos muchos, al final fueron muy pocos, decidimos renunciar. Renunciar a esa situación que encontramos que fue injusta. Y el tiempo nos dio la razón. Adolfo Saldívar tenía una visión increíble en el tiempo. Y yo creo que desde ahí en adelante yo postulé en forma independiente. Sí, siempre fui ahí en la tercera vía. Y fui electo y reelecto más de una vez, teniendo la primera mayoría y sacando 3 concejales permanentemente. Pero llega un momento en que uno también necesita no formar una coalición o pertenecer a una coalición porque es necesario, sino que para poder aportar, lamentablemente, si hubiese postulado yo hoy día, me habría pasado lo mismo que le pasaría a un concejal que pretende ganarle en una lista, solo a una lista. Hoy día también habría ocurrido prácticamente lo mismo. Entonces, yo tuve la cercanía y el partido que mejor me sentí más cómodo fue el Partido Radical, y yo lo agradezco profundamente. ¿Detectas tú, Miguel, entonces algún vicio a este nuevo sistema que debutó ahora para elegir a los parlamentarios? Porque igual se han levantado hartas críticas. Sí, pero a mí me parece que es infinitamente más competitivo y más representativo que el anterior. O sea, de verdad que antes, como les decía antes, todos lo sabemos, la discusión de quiénes ganaban se da al interior del partido. El secretario general que te ponía la firma y te ungía como diputado, un senador. Hoy día realmente el que quiera ser diputado tiene que pelarse las patas haciendo campaña. Y así, no sé, Osvaldo Andrade salió, dirigente histórico del Partido Socialista, perdió su elección. Claro. Y puede perder, no sé, perdió Camilo, o sea, perdieron muchos, y la renovación en la política se va a dar también en función de esa competencia. Entonces, claro, uno puede ver que está el arrastre y que puede salir una senadora que tenga un 1%. Porque hay casos como, por ejemplo, se pierde Ignacio Walker en Valparaíso, pero no se pierde a pesar de que tiene un porcentaje de votos nada despreciable, digamos. Él aparece como entre los, si no me equivoco, 4 o 5 más votados en esa región y aún así no gana. O sea, para nosotros yo siempre voy a empujar un sistema electoral lo más proporcional posible. Me parece que o sea, esto también cuida que hayan coaliciones, cuida a los partidos, o sea, hay equilibrios. Pero a mí me parece infinitamente, o sea, era cosa... eliminar la idea del subpacto dentro de las nóminas. Puede ser, yo no soy experto en métodos electorales, pero lo que yo creo que me pasaba a mí y a todos cuando bueno, yo era candidato, así que estábamos todos más nerviosos que monja con atraso, pero viendo la transmisión era que el dinamismo. Y eso es atractivo para la gente. Si la gente, o sea, los vecinos, las vecinas, por una parte, claro, por una parte era ver muchos candidatos dándose vuelta, pero por otra, bueno, aquí podemos elegir más.
Ahora hay un desafío interesante, Juan Manuel, porque el nuevo sistema te puede plantear un tipo que tiene mucho arraigo en una determinada comuna y que transforma su ejercicio parlamentario en una cosa súper local y al final se termina, digamos, él forzando la manija en proyectos de ley de carácter nacional a punta de pedir favores para su comuna. Eso también tenemos que tener cuidado porque esos fenómenos se dan cuando tú tienes, no voy a dar nombres, pero tipos que tienen claros intereses localistas que al final lo único que interesa del Congreso es decir perfecto yo tengo mi voto. Este sistema no elimina eso. Estoy de acuerdo que no. No, lo hace un poco más complejo. Lo hace más complejo, claro. Porque te agrandó los distritos y por lo tanto ya el tema de poder afectar a una comuna, ya la cosa, y el desafío que yo te decía al principio, de decir, oye, voy a volver ahí, voy a estar en la calle, voy a volver a ver a la gente, es más complicado. Si hoy día los diputados tienen los distritos que tenían los senadores. Y los senadores tienen la región completa. Entonces van a tener, la ciudadanía va a tener más lejanía con sus representantes y va a ser más el desafío de gente que realmente se ponga las pilas. Los voy a ver seguido entonces, pues, aquí en Vía Pública, en El Informante y en los distintos programas de 24 horas. Así que les quiero agradecer. No va a ver aquí, vamos a tener que volver a nuestros distritos. Nosotros. No, los voy a invitar de en cuando. Los invitamos nosotros al distrito. Bueno, también. Buena idea. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes también por haber estado aquí. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Nos queda mucho Vía Pública todavía por delante. Volvemos al tiro. Estás viendo Vía Pública. Ya estamos de regreso. No vamos a seguir hablando de elecciones porque este domingo no todos fueron comicios. Además, les contamos la historia de Richard, este migrante haitiano que salvó a una mujer que cayó de un 9º piso. Los expertos aún no entienden cómo salvó a la mujer y él salió vivo de este accidente. Este lunes tuvo su premio y fue Leonardo Farcas quien se lo ofreció. ¡Ay, Dios mío! Escuché voces que estaban diciendo, no te tires. Y agarré mi teléfono para grabar y al mismo segundo y digo, no, Richard, tú no puedes grabar una acción así. Es mejor trata de hacer algo. Ay, no, Señor, por favor, ilumínala, Jesucristo, ilumínala. Y lo vi tirándose, llegando así, yo digo, Richard, concéntrate. Y me concentré y ella cayó en mi brazo. Ay, no, ay, Dios mío, no. Richard de Haití es hoy el nuevo superhéroe. Dejó de lado sus miedos, nunca pensó en los riesgos. Al contrario, solo se le cruzó por la mente la palabra ayuda. Y gracias a su valiente acción, una compatriota hoy está viva. Grave, pero viva, a fin de cuentas. Yo digo en mi mente, es recibirlo con mi brazo. Y ahí tal vez el gol, la caída, la velocidad, el peso, todo eso va a estar disminuido, va a ser menos. Tal vez podría salvar algo. Y esa lógica fue correcta. Richard sirvió de amortiguador y lo que todos se preguntan es cómo logró salir casi ileso de este dramático incidente. Los riesgos eran evidentes. ¿A qué se expuso? En primer caso, ¿cierto?, a que él mismo pudiera haber fallecido por ya sea un traumatismo encefalocraniano grave, lesiones de columna cervical, dorsal, lumbar, ¿cierto?, a otras fracturas, ¿cierto?, quizás no, que no arriesgaran su vida, digamos. Richard debe estar 10 días con reposo. La lesión en su pierna fue menor, considerando la magnitud de la caída. La mujer cayó del 9º piso, desde una altura aproximada de 25 metros. Si alguien cae de 1 metro, la velocidad de caída es de 15 kilómetros por hora. Pero si uno cae de 25 veces esa altura, la velocidad es 5 veces esa, es decir, 75 kilómetros por hora. O sea, el impacto de esta caída es similar a la del choque de un auto en movimiento. Yo lo que creo que hizo Richard fue lo que se le ocurrió en ese momento, que fue tratar de tomar a la señora y quitarle un poco de la velocidad que llevaba hacia o deformarse él, es decir, transportarla con su cuerpo, o mover la señora hacia el lado, cosa que la velocidad de impacto directo con el suelo sea menor. Definitivamente tuvo suerte, al menos en las consecuencias, pero no así al momento de llegar al hospital. Cuando iba a salir, yo pensé saliendo de la sala donde me estaba atendiendo, yo iba a salir afuera para recibir como el desmonte. Cuando me dicen, no, tengo que pasar en la caja. ¿Caja? Yo pensé esas cosas. No sé, socialmente, no sé. Yo pensé que no hay cosa para pagar plata. Así es, tuvo que pagar por salvar una vida, pero afortunadamente alguien escuchó su historia. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Farcas volvió a ser generoso, tal como lo fue con estas escolares el día de las elecciones. A través de su cuenta Twitter, el empresario anunció que le donará 2 millones de pesos a Richard por su acto de valentía. Parece muy gracioso, de muy buena onda de su parte, ¿me entiende? El dueño de su plata puede hacer lo que quiere, lo mejor que está haciendo es ayudando, entonces se está ayudando con su plata, que lo haga la forma que quiere, porque no es la forma que es importante, es el acto. No sabe aún qué hará con la plata. Quizás empezar un negocio. Este martes la Municipalidad de Independencia realizará un homenaje en su nombre y costeará la rehabilitación de su pierna. Es una pequeña devuelta de mano para un migrante que en un acto heroico solo pensó en ayudar a una compatriota. La Cámara de Innovación Farmacéutica emplazó a las farmacias por el alto costo de los medicamentos en Chile. Compararon el valor de venta de los laboratorios internacionales en 6 fármacos y las ganancias incluso superaron el 80%. Las cadenas criticaron este estudio. O sea, yo creo que uno se enferma de solo pensar que tiene que tomar los remedios. Esto me tomo por lo menos entre 12 y 14 medicamentos diarios. Son el talón de Aquiles del presupuesto mensual de la familia chilena. ¿Tiene costar de 50? 28.690. El alto costo de los medicamentos no se replica en otros países, por eso los laboratorios internacionales encendieron las alertas. Comparando el precio que se llama ex fábrica con el precio público que tienen las cadenas y donde se observan diferencias importantes de precio que van entre el 50 hasta el 123%. Para la Cámara de la Innovación Farmacéutica, el problema está en el proceso de distribución. 2 ejemplos de los 6 presentados por el CIF. La aspirina, el laboratorio vende el medicamento a las farmacias a 1.685 pesos, pero el cliente lo adquiere a 3.033 pesos, un 80% más. En el caso del fármaco Celebra, la ganancia bordea el 50%. Los medicamentos en el extranjero son más baratos, en Argentina, en Estados Unidos, en todas partes. Que en este país hay 3 cadenas que tienen el privilegio de tener la concesión de todos los medicamentos, porque si uno va a otra farmacia obviamente va a encontrar los medicamentos mucho más baratos. Porque están ganando mucha plata las farmacias grandes, ¿no? Pero es bueno que hagan eso estas farmacias pequeñas para que haya más competencia. La competencia era uno de los objetivos de la Ley de Fármacos 1, que finalmente no terminó con la integración vertical de las grandes cadenas, quienes venden y elaboran sus propios medicamentos. Cada actor debiera concentrarse en lo que sabe hacer y no entrar a introducir distorsiones que pudieran estar detrás de estas diferencias de precio que estamos planteando. Modificación que recae en la Ley de Fármacos 2, que se encuentra estancada en el Congreso, una iniciativa que también busca potenciar a los bioequivalentes. Una persona no puede comprar un medicamento que es caro, se muere, y eso no es justo. Se hace millonario a costa de todas las personas que tienen que medicarse. A través de un comunicado, Salcobrán señaló que el análisis de la Cámara es sesgado, puesto que se enfoca en aquellos medicamentos de alto margen. Cruz Verde agregó que son los laboratorios los que venden los mismos medicamentos en las farmacias privadas, grandes o pequeñas, 1000 veces más caro que el sistema de salud. Farmacia Ahumada no quiso referirse al tema. En otras historias del día, en una nueva audiencia del caso Cabal, el Tribunal de Rancagua acogió a la solicitud de la defensa de Natalia Compañón y levantó temporalmente el arraigo que pesa sobre la nuera de la mandataria. De esta forma, Compañón podrá salir de nuestro país con destino a Argentina entre el 1 y el 23 de diciembre por motivos laborales, de acuerdo a lo autorizado por el tribunal. Eso sí, deberá pagar una fianza hipotecaria de 400 millones de pesos. Además, este lunes comenzó el juicio abreviado contra otros 4 imputados en el caso que investiga la polémica compra de terrenos en Machalí. De hecho, Juan Díaz, el operador político vinculado a la UDI, se convirtió en el primer condenado en el caso tras admitir delitos tributarios y el pago de sobornos a funcionarios municipales con el fin de conseguir un cambio en el plano regulador para aumentar el valor de los terrenos que luego vendió la empresa Cabal. Y este lunes fue un día de reacciones en los mercados. La Bolsa de Santiago y el dólar tuvieron fuertes variaciones después de conocer los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial. El IPSA, que es el principal indicador de la bolsa, cayó un 5,5% y se convirtió en el peor resultado diario desde el 8 de agosto del 2011, cuando la crisis de deuda en Europa hacía tambalear los mercados. Un retroceso que estaría marcado por la incertidumbre respecto al resultado final de la elección presidencial. Ese factor también repercutió en el dólar, que este lunes registró
su mayor alza en un año. Subió más de 10 pesos y llegó a 637, el valor más alto registrado en noviembre. Y en la crónica internacional, la búsqueda del submarino argentino extraviado desde el miércoles no se detiene. Esta tarde, 2 corbetas y un avión detectaron un ruido de sonar que podría entregar información clave sobre el paradero del sumergible y la posibilidad de que los 44 tripulantes aún estén con vida. Un golpe de herramientas o tal vez de cadenas emitidos a 200 metros de profundidad activaron los sonares en la zona de búsqueda. La corbeta Rosales y un avión P-8 norteamericano rastrearon las señales que son permanentes y ahora son la esperanza justo cuando se cumplen 6 jornadas de búsqueda. Hay que estudiar, analizar con un programa especial la firma acústica de ese ruido. No sabría decirles realmente qué tipo de ruido es, no se los podría explicar. Pero ya se grabó y ahora está siendo procesado en tierra esa información. El oxígeno de emergencia que podría mantener vivos a los 44 tripulantes entró ya en su fase crítica, justo cuando hoy la Armada Argentina reconoció que el submarino reportó una avería antes de perderse en medio del mar. Es difícil precisarlo en cuanto a las condiciones, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de avería? Si está a media agua, si están sentados en el fondo, qué tipo de avería lo obligó a ir a inmersión y no puede salir por sus propios medios a superficie. La búsqueda está acotada a 65 kilómetros cuadrados frente a Puerto Madryn, en una zona del Atlántico donde el mar está tan picado y las olas son tan altas que los sonares se activan de manera permanente. Si la culpa fue de, no sé, del submarino, en la Armada, no vamos a decir que fue en eso. No vamos a enterar. Ojalá que tenga un final feliz esto, no sé. Ojalá que tengan oxígeno también. Porque dice que tienen oxígeno para 2 días. ¿Entiendes? 35 años de vida, 11 en la Armada y 5 como submarinista, tiene Eliana Krausik, conocida como la reina de los mares por ser la primera submarinista de América Latina y hoy por hoy la única mujer a bordo del sumergible extraviado. No había ningún oficial en ese momento, entonces lo tomé como un desafío también de poder llegar a ser la primera. Y ahora mi próximo desafío en algún momento sería poder llegar a ser comandante de un submarino. Hace un año, a través de un video institucional, buscaba seducir a otras mujeres argentinas para que rompan los estigmas y se sumen a la vida naval. Mujeres que quieran ingresar, que ingresen, que tengan confianza y que no tengan miedo, que se puede hacer lo mismo que un hombre en un ámbito tradicionalmente masculino. Chile ofreció ayuda, pero aún no se materializa el ingreso a la zona donde ya opera Estados Unidos e Inglaterra. El buque Cabo de Hornos está listo en Magallanes y en Concón aguarda el P-295, el mismo avión naval que guió al supertanker en los incendios forestales y que con sus potentes radares podría ser de gran ayuda para terminar con la incertidumbre. Hay que decir sí que durante esta noche el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, aseguró que ese ruido constante registrado en el Atlántico Sur no proviene del submarino, sino que se trataría de sonidos biológicos. Después del análisis se descartó por completo que tenga relación con el Ara San Juan, cuya búsqueda podría intensificarse a partir de este martes, porque lo que se ha dicho hasta ahora es que le quedan máximo 2 días para que sus tripulantes puedan sobrevivir. Luis María Bonini está grave en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Santa María. El ex preparador físico de la selección chilena permanece internado en estado grave en este lugar debido al empeoramiento de su condición por el cáncer al estómago que lo afecta. El profesional de 67 años sufrió complicaciones renales y hepáticas y durante este fin de semana ha permanecido inconsciente durante las últimas horas. Bonini trabajó en la selección chilena desde el 2007 al 2011 junto a Marcelo Bielsa. El trasandino también estuvo en la selección argentina y en el Athletic de Bilbao. El año 2016 acompañó a Sebastián Becachese en la Universidad de Chile y durante el Mundial de Brasil 2014 y Copa América 2015 fue comentarista para nuestra estación TVN. Durante la tarde del domingo, el profesional argentino recibió servicios religiosos debido a lo complejo de su condición.
que se dé vuelta la cámara para allá. Mira, viene todo el equipo chileno acá. ¿Qué pasa? A ver. Miren, miren. A ver. Esto ha sido exclusivo, esto ha sido impresionante. Ahí estaba Gary Medel, Carmona, el Chapa Fuenzalida, Bocellur, Valdivia. Aquí viene el profe Tocali. ¿Qué tal, profe? Qué lindo lo que hemos visto, qué emocionante, cómo vino el grupo de jugadores chilenos. Profe, esto te llegó al alma, ¿no? ¿Vos te acordás cuando me dijiste el otro día si yo lo extrañaba? Cuando me preguntaste yo te decía que yo extrañaba el grupo, extrañaba a estos pibes que son alegres, son creativos, que desde que se levantan hasta que se acuestan, están tratando de vivir la vida como tienen que vivirla los jóvenes. Recuerdo una figura que nos acompañó en estas transmisiones que hicimos en los últimos 2 años. Ahí se encuentra internado entonces frente a esta situación compleja de este cáncer que lo aqueja. En los últimos meses en Europa han colocado a Alexis Sánchez en diversos equipos y ahora el turno es el del Real Madrid. En Inglaterra informan que en enero se podría hacer efectivo este traspaso al cuadro merengue, que está atravesando por una crisis de goles y que vive días de incertidumbre sobre la continuidad de Cristiano Ronaldo. Alexis está inquieto, sabe que sus días en el Arsenal deberían ser pocos. Ya le han colocado la camiseta del Manchester City, Manchester United, PSG, Bayern Múnich y ahora la del Real Madrid. El medio inglés Tribal Football aseguró que Florentino Pérez irá a la carga por el chileno. Se habla incluso que ya habrían contactos con Fernando Felicevich, el niño maravilla. Ha anotado 3 goles en esta temporada. El último, el pasado sábado, ante Tottenham. Alexis, gol. Sánchez tiene estancadas las negociaciones con Arsenal. Su contrato vence en junio de 2018, por lo que en enero es la última ocasión que tienen los Gunners para venderlo y recuperar dinero. Ya se habla incluso del monto de la operación, que sería casi de 30 millones de euros. En el madridismo no ven con malos ojos este fichaje, porque es un jugador barato, goleador y además puede jugar Champions. Además se suma que Real Madrid está en crisis. Está a 10 puntos del líder Barcelona y a 6 del segundo Valencia. También un dato decidor es que Cristiano Ronaldo y Benzema solo han anotado 1 gol cada uno. Las cosas no están bien en los merengues. Cristiano se quiere marchar a final de temporada. ¿Tú has podido hablar con él? ¿Sabes algo? Preguntarle a él. A mí esas cosas se me van de las manos. Bueno, hemos tenido al Arsenal, ha ganado su partido. ¿El Arsenal ha ganado? Sí, ha ganado 2-0 al Tottenham. Hombre. La verdad, un resultado sorprendente. Alexis, bien. Alexis, bien. La televisión española ya comenzó a hablar del chileno. ¿Crees que es posible que Alexis Sánchez fiche por Real Madrid? Es posible. Cuando acabe su contrato a final de la temporada, lo veo posible. Prefiero que se vaya al Madrid antes que al City. Alexis ha mantenido el silencio sobre su futuro. Sí está claro que quiere partir y Arsenal no quiso traspasarlo a Manchester City, por mientras el chileno se divierte haciendo spots para la marca de smartphone que promueve. Alexis siempre ha declarado que le encanta esta faceta un tanto artística que le permite su estatus de estrella. Sánchez se deja querer en silencio, pero lo cierto, con todas las cartas sobre la mesa, es que de todas, esta opción de que recale en el Real Madrid es más real de lo que se piensa. Bueno, parte de lo que valía la pena destacar también, al margen, por supuesto, de lo que ha sido el día después de estas elecciones. Porque en la universidad siempre hubo alguien que te motivó cuando más lo necesitabas, ese apoyo que te hizo alcanzar tus metas. Estamos hablando de tus profesores, esos que siempre te dieron más. Bueno, para los que buscan más, Universidad Autónoma de Chile es más universidad. Nosotros nos vamos a ir a la pausa. Les queremos recordar en todo caso la pregunta que desde temprano está formulada en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. La está viendo ahí en pantalla. Todavía tiene algunos segundos para responder si va a participar votando en la segunda vuelta presidencial, que es el próximo 17 de diciembre. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato con ustedes aquí en Vía Pública. Espérenos, ya los acompañamos con la respuesta a esa pregunta. Estás viendo Vía Pública con el... Primero, la respuesta a la pregunta que teníamos formulada en nuestra fanpage en facebook.com, si va a participar de la segunda vuelta presidencial. Aquí está la respuesta. Sí, 89%, no, 11%.
Nuestro portal 24horas.cl destaca esta noticia. La Teletón revela las fechas para la entrega de las entradas a los diferentes espectáculos. Este fin de semana se entregan los tickets para el show final que se realiza cada año en el Estadio Nacional, mientras que la semana siguiente se van a repartir las entradas para las actividades del Teatro Teletón y también Caupolicán. ¿Cuándo? Lo encuentra aquí en 24horas.cl. Visítelo porque hay un montón de información también. A esta hora en Santiago, la temperatura es de 13,9 grados. Y ojo, porque tenemos temperaturas que van a estar del orden de los 29 grados este martes y 32 el día miércoles. Terminamos con Madonna. Los últimos videos que ha hecho Madonna, pero vamos a hablar más bien de la Madonna de cuando tenía 18 años. Se van a subastar en los próximos días un set de más de 100 fotos donde Madonna aparece completamente desnuda, que son fotos en estricto rigor, le vamos a decir artísticas, ¿no? Que se les tomó en su momento. No sé si tienen un valor artístico, el valor más bien está dado porque es Madonna y sale sin ropa, digamos las cosas como son. Y las fotos parten en $800 cada una. Madonna ha hecho lo posible para que no se subasten, no están sin embargo en sus manos. Se las tomó un fotógrafo con quien ella había participado de un trabajo colaborativo cultural. La cosa es que hoy día el mercado de las subastas ya empezó a hacer el anuncio de la publicación de esas fotografías y quién finalmente podría terminar adjudicándoselas. Con Madonna, Ghost Town, uno de sus últimos éxitos, nosotros nos vamos. Les agradecemos el que nos haya acompañado. Nos juntamos este martes aquí en Vía Pública. Descansen, que estén bien. Buenas noches. Tonight